Hay algo que el cristiano promedio de hoy, probablemente tú, no sabe, y no lo sabe, no porque no esté en la Biblia, sino porque está escondido a plena vista, en las mismas traducciones que leemos cada domingo. Y esta verdad, cuando la descubres, puede cambiar por completo la forma en que ves la iglesia. Vamos a hablar de una palabra griega, diáconos. Es una palabra muy sencilla. Significa simplemente siervo, servidor, alguien que atiende, que presta un servicio, probablemente de un obsoleto diaco, a ser mandados. No es un título sagrado, no es un rango, no es una investidura clerical. De hecho, es la misma palabra que Jesús usa cuando dice que el que quiera ser el mayor entre ustedes, deberá ser su diáconos, su servidor. Es la misma palabra que el Evangelio de Juan usa para describir a los meseros, a los que servían el vino en las bodas de Caná. Era una palabra común, del día a día. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando abrimos nuestras Biblias en español, por ejemplo, la popular Reina Valera 1960, y llegamos a pasajes como Filipenses capítulo 1 o Timoteo capítulo 3, de repente esa misma palabra, diáconos, deja de traducirse como siervo o servidor. En su lugar, se translitera. Se deja casi como en griego, diácono. Y de pronto, una palabra que significaba mesero se convierte en un título oficial de la iglesia. Y el asunto se complica aún más. En Romanos capítulo 16, Pablo menciona a una mujer llamada Febe, y la llama diáconos de la iglesia en Cencrea. Y como lo traducen muchas versiones, diaconisa. Ahora, escúchame bien. La palabra diaconisa no existe en el griego del Nuevo Testamento. No existe, es una construcción posterior, una invención para adaptar el texto a una estructura eclesiástica que se desarrolló mucho después. Entonces, tenemos una sola palabra griega, diáconos, que en la misma Biblia se traduce de 3 o 4 formas distintas. A veces es ministro, como cuando se habla de Pablo o de Timoteo. Otras veces es siervo o servidor, cuando Jesús habla de humildad. Y en momentos clave, se convierte en el título diácono. Pero en el texto original no hay 3 palabras, hay una sola. La pregunta es obvia, ¿por qué? ¿Por qué esta inconsistencia? ¿Por qué en algunos contextos se traduce como una acción, servir, y en otros se deja como un título, diácono? La respuesta es simple y a la vez profunda, porque cuando una palabra común se convierte en un título, nace una estructura. Y cuando nace una estructura, nace una división. Esto es parte de la famosa, pero no tan bíblica, división entre clero y laicos, la idea de que hay 2 tipos de cristianos, los profesionales, los que tienen el título, el clero, y los demás, la audiencia, los laicos. Este concepto de un cristiano de segunda categoría es completamente ajeno al lenguaje de los apóstoles. Para Pablo, todos son santos, todos son miembros del cuerpo, todos son hermanos, y todos, sin excepción, sirven. Pero cuando importamos la palabra diácono como si fuera un rango oficial, y hasta inventamos diaconisa para reforzar esa idea, estamos haciendo algo más que una simple traducción. Estamos construyendo una arquitectura de poder. Estamos creando una pirámide donde no la había. Ojo, no estoy negando que en las primeras comunidades cristianas hubiera funciones y responsabilidades distintas. Claro que sí. Pablo mismo habla de una diversidad de dones y tareas, apóstoles, profetas, maestros, los que ayudan, los que administran. Pero una función no es lo mismo que una casta. Un servicio no es lo mismo que un estamento social dentro de la iglesia. El problema no es reconocer que hay diferentes roles. El problema es convertir el servicio en una escalera corporativa. Cuando el creyente común no sabe que ministro, diácono y siervo son, en el fondo, la misma palabra, acepta como algo natural la idea de que existen niveles espirituales. Piensa que hay una categoría especial de personas que ministran y el resto que simplemente asiste, los que ofician y los que consumen el servicio religioso, los que tienen un título en la puerta de su oficina y los que no. Pero el golpe revolucionario del Evangelio es precisamente lo contrario. Jesús tomó la palabra que se usaba para el mesero, para el sirviente, y la convirtió en el modelo supremo de liderazgo. Él no vino a crear una nueva clase sacerdotal, no estableció una pirámide. Él invirtió por completo la lógica del poder de este mundo. El más grande es el que sirve a todos. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí?
Con el paso de los siglos, después de la muerte de los apóstoles, algunos líderes de la Iglesia comenzaron a consolidar estructuras más rígidas, más verticales. Ya para el siglo segundo, vemos en los escritos de figuras como Ignacio de Antioquía una iglesia mucho más organizada jerárquicamente, con una distinción clara entre el obispo, los presbíteros y los diáconos, cada uno en su nivel. Lo que originalmente era una función de servicio humilde se fue transformando en una categoría institucional. La palabra cambió de sabor, y con ese cambio, cambió la percepción del poder dentro de la comunidad de fe. Hoy, muchísimos cristianos defienden con pasión y sinceridad estos cargos, creyendo que son un mandato bíblico directo, sin saber que el cargo como tal es, en gran medida, el resultado de decisiones de traducción y de una evolución histórica posterior a los apóstoles. El Nuevo Testamento no presenta una iglesia dividida en clero y laicos, presenta un cuerpo, una familia, donde cada miembro tiene un don y una función para servir a los demás. Así que si queremos ser verdaderamente honestos con el texto bíblico, la pregunta no es si existen servidores especiales en la iglesia. Claro que existen. La verdadera pregunta es, ¿por qué dejamos de llamarlos simplemente así, siervos? ¿Por qué necesitamos convertirlos en títulos? Porque la verdad incómoda es esta: cuando el liderazgo necesita títulos para sostenerse, cuando necesita rangos para ser respetado, es una señal de que algo del espíritu original del Evangelio, el espíritu de Jesús, el siervo por excelencia, ya se ha perdido en el camino. La próxima vez que leas la palabra diácono o ministro en tu Biblia, recuerda la palabra original, diáconos, siervo, y pregúntate si la estructura de tu comunidad refleja la pirámide del mundo o la mesa redonda de Jesús, donde el más grande es el que se arrodilla para lavar los pies de los demás. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esto te ha hecho pensar, compártelo y suscríbete para seguir descubriendo juntos lo que la Biblia realmente dice. Suscríbete, comparte y dale me gusta. Gracias.